estamos aquí, damos gracias al Señor por darnos la oportunidad y poder venir en esta mañana, disponernos para escuchar su palabra. Le damos la bienvenida con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a continuar escuchando la voz de Dios que nos envió a través de su siervo, nuestro hermano William Marion Branham. El mensajito predicado, la restauración del árbol novia. Este mensaje fue predicado el 25 de abril de 1962. Y así vamos a ir a la escritura en el libro de Joel, capítulo 1, verso 1 al 4, y el mismo libro, capítulo 2, verso 25. Amén. Dice así la palabra del Señor. El libro de Joel, capítulo 1, versículo 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Betuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Amén. Entonces, capítulo 2, verso 25. Y dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. Así vamos a estar orando a esta hora para disponernos a escuchar su palabra. Amén. Ahí como está, incline su rostro, vamos a orar y luego estaremos escuchando su palabra. Oremos. Padre excelentísimo, Señor, misericordioso, la honra y la gloria sean para ti, Señor. Venimos a ti, Señor, nos acercamos a su trono de gracia. Le damos gracias, Señor, por extendernos una oportunidad más de vida, por permitirnos estar este nuevo momento, esta nueva oportunidad que usted nos permite estar aquí. Y queremos, Señor, estar aquí, Señor, dispuestos, especialmente para poder escuchar tu palabra, que tú nos abres a través de ella, Señor, que podamos ser edificados, fundamentados cada día, Señor, que podamos identificarnos cada día con ellos, con tus promesas, Padre. Señor, aquí estamos, Señor, nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra. Trata con cada individuo, Padre. Todo lo dejamos ante ti y nos reportamos para tu servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga. Colóquese cómodo ahí donde está usted y vamos a escuchar su palabra. Seamos muy reverentes. Ya en unos momentos estaremos orando. Si usted tiene una petición, tiene una necesidad, no importa el problema, la dificultad, la circunstancia por la cual esté pasando, el Señor no es más pequeño que eso. Él siempre supera todos los obstáculos que el enemigo nos coloque. Amén. Dios les bendiga. Nuestro amado profeta con ustedes. Profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora, de esto saco un tema, o de esta lectura de la Escritura, una conclusión de un tema llamado restaurar. Ahora, después que el hermano Neville predicó esta mañana tan notable mensaje, lo último que dijo en sus últimos pensamientos fue: será restaurado. Y entonces eso me dio la idea allí mismo, en cuanto a restaurar. Ahora, me di prisa a casa y fui a mi diccionario, y así de esa manera hay algunos apuntes de las Escrituras y empecé a copiar algunas cosas. Y luego
Tomé el diccionario Webster para averiguar el significado correcto de restaurar. Restaurar significa devolver al dueño que lo tenía antes, o regresar a la condición que tenía antes. Y nosotros podemos hacer cumplir un reclamo para que sea restaurado. Ahora, eso es lo que dice Webster, que significa la palabra restaurar. Volver al dueño que lo tenía antes, o regresar a la condición que tenía antes. Y si se hace un reclamo en algo para que se haga esa restitución, uno puede hacer que eso sea cumplido para que vuelva a su debido lugar. Y que Dios bendiga ahora las humildes palabras. Restaurar significa devolver o restaurar un reclamo que ahora se puede ejecutar. Significa devolver cualquier cosa a su dueño legítimo, donde pertenece. Por lo tanto, de alguna manera, eso se distanció de su dueño legítimo y puede divagar por cualquier parte. Pero restaurar es devolverlo a quien realmente le pertenece, o regresarlo a su estado natural, en donde estaba en un principio. Traerlo de regreso a su condición natural. Y para lograr esto, nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir. Si existe una ley, de hacer cumplir esta condición legítima de restauración, de restituir. Es como si alguien se hubiera robado una propiedad y tienen retenida la propiedad. Entonces uno puede usar la ley e ir a esta persona, y la ley obliga, hace que esta persona restaure esta propiedad de nuevo a su dueño natural, a su primer estado. Obliga su cumplimiento. ¡Oh, qué tema! ¿Cómo me gustaría tener los 2 días en eso? Ejecuta. Ahora, el hermano Neville nos predicó. Yo solo les voy a hablar, a enseñar una lección de escuela dominical para continuar con eso. Así espero, con lo que él trajo. Ejecuta. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio. Pues Dios tiene una ley, y su palabra es una ley. Y Dios en esta palabra citó varios derechos para la iglesia. Por tanto, nosotros tenemos el derecho de hacer cumplir estos reclamos en contra de Satanás y decir, devuelve eso. Y él tiene que hacerlo. Pues podemos usar el agente de Dios, el Espíritu Santo, ponernos de rodillas y decir, es así, dice el Señor. Él tiene que cederlo. No le queda otra, porque el Espíritu Santo está allí para obligarlo a que lo cumpla. La ley de la tierra es para obligar a cumplir. Es hecha por la tierra para la tierra, pero la ley del Espíritu de Dios es para obligar a Satanás a que entregue lo que indebidamente, con engaños, ha tomado de Dios. Siendo las almas de los hombres lo que él tomó de Dios, almas de mujeres, niños. Afligió a la gente con enfermedades corporales cuando Dios los creó a su imagen, para que fueran como él. Y a la iglesia le son dados los derechos legítimos, legales, por la Biblia, para que tome el Espíritu Santo y ejecute esto sobre ellos. Creo que les cité eso aquí en la última reunión, no estoy seguro. Pero un hermano vino a Louisville, de allá de Georgia, y dejó su auto estacionado allá y alguien se lo robó.
Y él tenía allí su ropa, la ropa de su esposa, la ropa de sus hijos. Era el hermano Evans aquí. Por lo general están aquí. Ellos conducen 1500 millas cada día cuando tenemos servicio aquí, viniendo hasta acá para el servicio. El pobre estaba aquí sin nada y a 1127 kilómetros de su casa y él no sabía qué hacer. Él lo reportó a la policía, pero había una mafia grande en Louisville y se robaban autos y los pintaban y no se necesita de documentos de propiedad ya para venderlo y en tan solo unos minutos le hacen un título con cualquier número que usted quiera poner. Y así que estaban pasando un tiempo terrible. Entonces nos pusimos de rodillas. ¿Ven? Ahora, Jesús no hubiera tenido que hacer eso, porque Él era la palabra. Ahora, nosotros no somos la palabra del Señor vino a los profetas. Ellos no eran la palabra, sino que la palabra vino a ellos. Pero Jesús fue la palabra, ¿ven? No tenía que orar, Él era Dios mismo, ¿ven? Pero nosotros somos sus profetas, sus siervos, a quienes viene la palabra del Señor. Por tanto, el profeta es vindicado, si es o no la palabra del Señor, en el hecho de que si lo que Él dice viene a cumplimiento. Entonces tuvimos aquí una escritura en la que Jesús dice, donde están dos o más congregados en mi nombre. Y si se pusieran de acuerdo, yo estaré en medio de ellos. Y si se pusieran de acuerdo tocante a cualquier cosa y la piden, sin dudarla, recibirán lo que han pedido. Eso les será concedido. Ahora allí está la ley. Ahora, el que está aquí para hacer que esa ley sea cumplida es el Espíritu Santo. ¿Y qué de la gente que no cree en el Espíritu Santo? Que lo rechaza. ¿Ven? Ustedes están rechazando su propia paz y misericordia. ¿Ven? Ahora, nos pusimos de rodillas como 5 hombres con el hermano Fred Southman y muchos de los otros que estaban allí, 4 o 5 varones. Y nos arrodillamos y yo abogué por este caso delante de Dios. Y luego tomé la palabra, la promesa, y la envié. Mientras el gran Espíritu Santo llevaba la palabra para entregar la citación. Tuve una visión y vi a un hombre camino hacia Bowling Green, Kentucky, que tenía puesta una camisa amarilla conduciendo su camioneta. El Espíritu Santo vino sobre él, lo redarguyó y él se dio la vuelta como a mitad del camino. Yo lo vi que regresó y estacionó ese auto en una cierta calle, aquí al otro lado del río. Me levanté y le dije a los hermanos, así dice el Señor. Y cuando fueron, pasaron por esa calle y allí estaba el auto estacionado, medio vacío, la gasolina, el tanque medio vacío cuando lo habían llenado. Apenas lo suficiente para llevarlo medio camino a Bowling Green y regresar. Ahora esos hombres están sentados aquí en esta mañana como testigos. ¿Qué es eso? Ejecutarlo. Devuélvelo. ¿Ven? Eso es. A eso se está refiriendo. Restituirlo. Devolverlo a su dueño legítimo. Y si Satanás le ha robado a usted el privilegio de ser un hijo, una hija de Dios, nosotros tenemos un derecho en esta mañana, el Espíritu Santo, de hacer cumplir lo que Dios dijo. ¡Devuélvelos! Si Él le ha causado aflicción y lo ha enfermado a usted, tenemos derecho delante de Dios de hacer que las leyes de Dios sean cumplidas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. ¡Devuélvelo! ¡Suéltalo! Tú lo estás arrebatando allá de la muerte y nosotros lo reclamamos. Devuélvelo ahora. Así se ejecuta el cumplimiento, restaurándolo nuevamente a su condición natural. Un hombre que está enfermo, bebé que está enfermo, una mujer que está enferma, ¿no? Están por fuera de su condición natural. Entonces tenemos el derecho de ejercer lo que afirmamos. No es que nosotros lo afirmemos, es una afirmación nuestra porque Dios nos lo dio. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestra transgresión. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros ahora tenemos el derecho de hacer que se cumpla esa ley. Y el dador de esa ley, el Espíritu mismo Santo está aquí, el agente de Dios para ver que así se ha hecho. ¿Ven? Ahora, la única manera que puede obrar es cuando usted le permite al que obre. ¿Ven? ¿Lo ven? Usted tiene que creerlo. Existe una ley. Oh, si pudiera llegar a mi texto. Existe una ley. Se ha establecido una ley para todas las cosas. ¿Saben? Un pez tiene una ley. Y ese pez puede subir aquí en el agua. Él tiene por dentro una ley. Que si se rinde a esa ley que está en él, puede hundirse hasta el fondo del mar.
Eso no le afectará en lo más mínimo, no le dañará una sola célula. Intente usted eso. Esa ley no está en usted. Usted no puede hacerlo. Pero el pez sí. El mismo se desinfla de ese aire. Puede hacerlo de tal manera que no hay nada en él que pueda reventar. Y él está hecho de esa manera. Él lo sabe. Él puede ejercer esa ley para que lo lleve al fondo del mar y enseguida para que lo vuelva a subir. Oh, en Cristo había una ley. Esa ley está en el hombre. Usted puede enterrarlo en la tumba más profunda o el mar más profundo o el infierno más bajo. Existe una ley del Espíritu de Dios que lo volverá a levantar. Un ave tiene una ley. Ahora, su cuerpo es materia, está ligado a la tierra, está parado aquí sobre la tierra, pero tiene una ley por dentro, que al extender sus alas puede volar más allá de la vista. Eso es contrario a la ciencia. Ellos afirman que está ligada a la tierra, la gravedad, se levanta librándose de ella y despega. Pero tiene que poner a funcionar esa ley que hay en ella, la cual ha sido hecha para poseer esa ley. Ahora, estoy empezando a sentirme religioso. Ahora, nosotros tenemos una ley. La ley de vida en nosotros. Nosotros no. Lo único que uno tiene que hacer, ustedes son hechos y nacen y son puestos aquí en el cuerpo de Cristo como hijos e hijas de Dios. Ustedes no tienen por qué doblegarse ante el diablo. Tenemos una ley. Esa es la ley del Espíritu Santo. Lo único que ustedes tienen que hacer es saber cómo rendirse y permitir que Dios obre. Si ustedes la resisten constantemente, ven, pues ella jamás funcionará. Es cuando ustedes se rinden y le permiten a Dios que obre, eso es todo, ven. Si el pez dijera, espere, tomaré bastante aire, respiraré un poco de oxígeno y veré si me puedo sumergir. No, si hiciera eso, él se revienta. ¿Ven? Si el ave dijera, veré qué tan rápido puedo correr y tal vez levante vuelo. No, ella no lo lograría, ella caería. ¿Ven? Ella tiene que saber cómo controlar, cómo esa ley puede controlarla. Y es igual con nosotros, no es porque peleamos y jalamos y andamos deprisa y si yo logro, si no logro esto, si logro, no logro eso. Así no es. Es saber que uno lleva por dentro la ley de vida y uno simplemente se rinde. Le permite a Dios que obre. Entonces, Él lo lleva a su sanidad, lo lleva al bautismo del Espíritu, o a lo que sea que le haya prometido. Cualquier afirmación que le haya hecho es suya, y es por cuanto usted se ha rendido y ha permitido que Dios obre. Ahora, si el oficial estuviera llevando al individuo que le robó a usted su propiedad, si lo estuviera llevando al juzgado y usted persiste en detenerlo, pues yo no estoy seguro si él debería hacer esto. Él nunca lo llevará allá. Usted simplemente deje lo que proceda usted de esa manera. Sencillamente deje que Satanás se aparte, que todas las dudas y todo salgan de su mente. Entonces Dios lo levantará a usted. Bien. Ahora, es el tiempo de Pascua. A mí me gusta la Pascua. Sí, señor. Pero la Pascua de hoy tiene demasiado de conejitos y patos y pollitos rosados y sombreros bonitos y vestidos nuevos. Y eso no es la Pascua. La Pascua es la resurrección, la restauración, restituyendo nuevamente. Es el tiempo de Dios para restaurar. Mire usted por la tierra. Dios está restaurando. ¿Restaurando qué? La naturaleza. Correcto. Él está restaurando las flores, está restaurando las hojas, está restaurando los frutos del campo. ¿Qué es? Dios que está restaurando. Eso es la Pascua, significa traer de nuevo. ¿Qué es? Ha habido un decreto, una declaración. La Pascua declara, o la flor declara que tiene derecho a volverse a levantar, ¿ven? Y la ley de Dios en la naturaleza hace que la tierra gire y que esa ley de Dios en la naturaleza produzca una Pascua, una resurrección. Es hermoso. El regreso del sol para restaurar lo que el invierno mató en su ausencia de la tierra. Dios envía a la tierra nuevamente alrededor del sol, como nos es dicho, después de que estaba lejos aquí atrás. La tierra se había apartado del sol, se apartó acá por atrás, así es como con el pecador, se aparta del HIJO. Y esto es el SOL, pero cuando esta tierra comienza a regresar y cuando está ya apartada, la muerte la hiere el invierno, mata cuanta cosa viviente pueda matar mientras está por acá apartada. Y ahora, cuando la tierra da la vuelta,
Las semillas yacen en la tierra, están congeladas, la pulpa en ellas se ha secado y todo ha desaparecido. Sin embargo, un poco de vida ha sido preservada. Tan pronto como el sol entra nuevamente en posición con la tierra, entonces hay una Pascua, una restauración. Las flores retoñan, todo vuelve a retoñar. Todo lo que el invierno mató, el sol, hijo, lo restaura. Todo lo que la muerte invernal mató, el sol de vida lo restaura. Y así es ahora con la gente. Todo lo que el frío invernal más intenso, lo que la religión ceremoniosa mató allá afuera, el acercamiento del Hijo de Dios en estos postreros días viniendo a su iglesia, lo restaura de nuevo a vida. Yo os restauraré, dice Jehová. ¿Ven? Dios restaura sus flores, sus hojas, su naturaleza, su simiente de la tierra. Por tanto, sabemos entonces que Dios restaurará también su morada. Él restaurará su Edén. Él restaurará todo lo que la muerte mató. Correcto. Ahora, la única manera en que puede quedar muerta es que permanezca en el lugar incorrecto. Pero si ella cae en el lugar apropiado, tiene que regresar a vida nuevamente. Así que Dios permite que nosotros caigamos en el canal apropiado, correcto, para que haya una restauración. Todo lo que el invierno mató, el sol después restaura. El regreso del sol, el Hijo, ¿qué es lo que hace? Doblega, escuchen, doblega a la muerte. Cuando el sol de primavera, regresa en línea con la tierra nuevamente, realmente obliga a la muerte a que entregue a sus muertos. Para una resurrección. ¿Para qué? Una restauración. O nuevamente una restitución. ¿Qué lo hace? La venida del sol. Esa es la ley de Dios. Dios estableció la tierra bajo una ley, la ley de la gravedad. Todo en la naturaleza funciona conforme a la ley de Dios. Y la flor cumplió su tiempo, la semilla cumplió su tiempo, cayó a tierra muriendo y después hay una restauración. Y ahora yace allí muerta. No hay nada, nosotros pudiéramos tomar una de estas luces aquí como esta y enfocársela, no serviría de nada. No hay manera en que nosotros podamos hacerlo, pero Dios tiene una ley, que cuando el sol viene sobre la semilla, obliga a esa vida a que brote de la semilla. Y la muerte no la puede detener. Ya la muerte no la puede detener. Dios ha establecido todas sus leyes para que le sirvan, tanto en lo natural como en lo espiritual, para que obren de acuerdo a su palabra, a pesar de las condiciones. Eso me encanta. Hay una escritura aquí acerca de eso, sí, Señor. Dios pone en movimiento todas sus leyes. Piénselo, deje que eso penetre, porque llegaremos al servicio de sanidad en unos minutos. ¿Ven? Dios puso en movimiento todas sus leyes para que funcionaran conforme a su propia palabra. ¿Lo están captando? ¿Ven? Su palabra, sus leyes tienen que funcionar conforme a su palabra. Él ordenó al sol, Él ordenó la luna, Él ordenó la tierra, Él ordenó la naturaleza. Todos ellos se alinean y todas las leyes funcionan en armonía con la palabra hablada de Dios. Y la ley de la vida que está en nosotros también nos traerá a una resurrección. Tiene que hacerlo. Es imposible que no lo haga. Fue por esa razón, por la ley de vida que estaba en Cristo. Cuando la palabra fue hablada, dijo: no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. No había tiempo suficiente. No había suficientes diablos. No había suficiente de lo que fuera para retener a Cristo en esa tumba hasta que su cuerpo empezara a pudrirse. Porque la ley de Dios traería la palabra a cumplimiento. Y la ley de Dios, el Espíritu Santo, trae a cumplimiento cualquier promesa. ¿Lo captan? Sin que importen las condiciones. Job dijo: aunque los gusanos destruyan mi cuerpo, en mi carne de ver a Dios. A pesar de lo poco que somos, lo bajo que seamos, lo impuro que seamos, lo faltos de santidad,
lo enfermos que estemos, lo afligidos que estemos. La ley del Espíritu de Dios, por su palabra, hace que eso le obedezca. Obliga el asunto y dice, devuélvelo. Amén. Oh, si tan solo pudiéramos meditar en eso por un momento. Hace que se cumpla a pesar de las condiciones. No importa cuál sea la condición. La ley de la palabra de Dios obliga a la condición a que cuadre con su palabra. ¿Ven? Así tiene que ser. Ahora, si una flor yace allí, está muerta, las semillas están podridas, han desaparecido, la pulpa ha salido de ella, eso no tiene nada que ver. Ella se vuelve a levantar, porque Dios estableció una ley para que se vuelva a levantar. Cuando Job yacía en la tierra, tal vez cuando él vio a Jesús que venía, fue 4,000 años antes que Jesús llegara aquí. Ustedes se pueden imaginar cómo se vería un cuerpo humano en 4,000 años. Probablemente no quedarían suficientes cenizas para llenar la punta de una cuchara. Pero Job dijo, aún en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y la Biblia nos dice en Mateo 27 que después de su muerte y sepultura y resurrección, que muchos de los santos que habían dormido en el polvo de la tierra se levantaron del polvo. ¿Por qué? Fue ese profeta hablando conforme a la palabra de Dios. Y la palabra había sido hablada. Y la ley de Dios por el Espíritu los levantó. La Biblia dice, ellos vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. No solo se levantó Jesús, sino que los santos se levantaron con él. ¿Por qué? En los Salmos dice, alzado puertas eternas y alzados vosotras, y entrará el Señor de gloria. Bueno, cuando él conquistó a la muerte, al infierno, la tumba, la enfermedad y resucitó al tercer día, él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué fue eso? Aquellos que estaban en cautividad habían esperado la promesa que hoy tenemos nosotros. Oh, hermano, ni siquiera tenían el Espíritu Santo, sino que creyeron y dieron un buen testimonio. Y por ello taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, sin que tuvieran la promesa. Oh, pero ellos lo esperaron. Bajo un sacrificio de ovejas que no podía divorciar el pecado, solamente podía cubrir el pecado. Pero ellos creyeron que venía uno. Y por su fe, estando más allá de la sombra, amén, ellos lo reclamaron. Y con firmeza vagaron en desiertos y cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, fueron afligidos y destituidos y atormentados. Oh, esas personas que esperaban esa resurrección en un futuro y por eso murieron en fe, teniendo su testimonio. Y en esa mañana de Pascua, esa ley de Dios que había hablado la palabra por Job y esos otros profetas los levantó a ellos de los muertos. Oh, vaya. Allí lo tienen, sin que importaran las condiciones. Algunas personas llegan a sentir tanta culpabilidad que no quieren enfrentar ningún juicio. O muchas personas. Morir no es difícil, cualquiera pierde la mente y algo, o lo otro, y hace algo que no es racional. Algunos hacen incinerar sus cuerpos, que los lleven al mar y que las cenizas sean arrojadas a las 4 esquinas, a los 4 vientos del mar. Eso no detiene el juicio. Usted de todas maneras lo enfrentará. Sí, señor. ¿Ven? No importa. A pesar de las condiciones, usted se va a encontrar con Dios en alguna parte. Usted tiene que venir a Él. Usted tendrá que encontrarse con Él. ¿Ven? ¿Por qué razón? Porque Él ha hablado una palabra y con esa palabra estableció una ley. Y la ley es su propia ley. Es respaldada por su propia vida. Es por eso que Él juró por sí mismo. No hay otro más grande. ¿Ven? Él tenía que hacer un juramento porque ningún pacto es confirmado sin juramento. Y la única manera que podía antes de que lo hiciera era él jurando por sí mismo y que él mismo llegara a hacer el juramento. Oh, hermano. Fue cuando Dios se hizo hombre y fue el juramento. Él mismo se hizo juramento. Por su propia muerte, sepultura y resurrección, Él probó que sus leyes eran correctas. Dijo, destruid este edificio y en 3 días yo lo levantaré. Yo, pronombre personal, yo en 3 días lo levantaré. Yo lo levantaré. Solo destruyanlo y vean lo que sucede. Pues Él conocía la ley de Dios. Él sabía lo que era. Él sabía que tenía que funcionar conforme a la palabra. Él sabía que la palabra de Dios había sido hablada a través de un profeta y dijo, no dejaré a mi santo que vea corrupción. Eso terminó el asunto.
Eso lo terminó. Entonces la ley de Dios tiene que funcionar por esa palabra. Estaremos llegando a algo grande en un momento. ¿Ven? ¿Ven? Pues la ley de la palabra de Dios. La ley de Dios está con su palabra. Ahora, si el juzgado escribe cierta palabra, es tal y tal cosa, una condena por cometer tal y tal. Muy bien. Ahora, esa es la palabra del juzgado. Y la ley del juzgado hace que la palabra del juzgado sea cumplida. Y cuando Dios habla algo, entonces eso es una ley. Y el Espíritu Santo está aquí para hacer cumplir esa ley. Amén. Para el creyente. Ustedes tienen que ser ordenados para hacerlo. Y eso requiere un creyente. Ustedes tienen que tener la insignia de creyente. Alguien dice, ¿tiene usted poder? No, pero sí tenemos autoridad. Eso es. No es poder, sino autoridad. Nosotros no tenemos suficiente poder para hacer nada. Como dije hace un tiempo, de un pequeño policía aquí en Lugo parado allá. Él era más pequeño que yo. Era un hombre bajito, la gorra le cubría las orejas y el auto, el uniforme era casi el doble de su talla. Él salió a la calle, la pistolita parecía de petardos ahí en su cintura con un garrote pequeño en la mano y un pequeño silbato. Salí con un par de guantes blancos y esos autos, algunos de ellos con 350 caballos de fuerza, pasaban zumbando por esa calle como relámpagos. ¡Zum! ¡Zum! Bueno, ese pobre hombrecito no pudiera haber parado ni un pony, desbocado con sus fuerzas. Seguramente que no. No obstante, él salió a la calle con esa gran insignia brillando, sopló ese silbato y levantó esa mano en alto. Hermano, motores de 300 caballos de fuerza aplicaron los frenos y todo lo demás. No era el poder del hombre, era la autoridad que él tenía. Eso es. Esa es la iglesia. Puede ser que sean un montón de santos rodadores, como los llaman, o lo que ustedes los quieran llamar, pero es la autoridad. Sí, es la autoridad que lo respalda. Ella lo hace, sin que se tengan en cuenta las condiciones. La ley de Dios obra con su palabra. Ahora, no obrará con su credo, obrará con la palabra. Sí, solamente obra con la palabra, con ninguna otra cosa. Ahora, sin considerar la condición. Abraham, como leímos hace un momento en nuestro texto, la esposa de Abraham tenía que serle restituida. ¿Por qué? Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y aquí un rey la había tomado para desposarla como esposa suya. Bueno, ¿qué hubiera hecho a él? Darle muerte a Abraham en el acto. Por eso Abraham dijo, te ruego que lo digas, después de ver que Abimelech lo había capturado. Ese rey filisteo allá. Él dijo, ahora tú te pido que digas que yo soy tu hermano, porque si tú eres una mujer hermosa. Y dijo, ahora, si él ve que eres hermosa, me matará, porque él te tomará y se casará contigo. Y entonces Abimelech la capturó y sus hombres la trajeron. Ella era una mujer hermosa y de hecho solo tenía 100 años. Y Dios solo mostró en ellos lo que va a hacer con todos nosotros. Ustedes lo saben, he repasado todo eso en mi texto y en las cintas y demás, probándolo por la palabra de Dios. Así es exactamente. Yo voy a conocer en Abraham y Sara lo que él va a hacer con toda la raza. Correcto. Ahora, allí estaba ella. Y Abimelech la había tomado para que fuera su esposa, Abimelech. Y entonces, ahora estaba listo para tomarla para que fuera su esposa. ¿Y qué? Dios ya le había dicho a Abraham, por Sara tendrás este bebé. Y aquí un hombre joven la iba a tomar. Acá estaba Abraham también como de 100 años allá. Pero, según eso, fíjense ustedes en lo que Dios dijo allí. Sí, yo conozco la integridad de tu corazón, por eso te detuve para que no pecaras contra mí. Pero restaura a esa mujer, porque su marido es un profeta. Deja que él ore por ti. Si no lo haces, te borraré de la faz de la tierra. Allí lo tienen. ¿Qué? La palabra de Dios tiene que permanecer. Ningún hombre podía tocar a Sara. Dios había hecho una promesa. Sara, el tipo de la iglesia, la verdadera iglesia. La iglesia libre, la mujer libre, con un hijo libre. Es tipo de la iglesia nacida de nuevo que tiene la promesa. De los que digan lo que ellos quieran, que lo llamen fanatismo, santos rodadores, ellos han intentado tener eso desde Pentecostés y jamás lo lograrán. No, señor. No. Simplemente no lo toquen, es todo. Dios lo va a tomar y hará algo con eso, tan cierto como yo estoy parado aquí. Ya entraremos en la edad de eso ahora, en unos minutos. Con la ayuda de Dios se los probaré a ustedes en dónde estamos. Correcto. Ellos nunca van a destruir eso, no puede ser destruido. Correcto. No la toques. ¿Por qué? Por allí venía la simiente natural. La simiente natural tenía que venir. Si Sara se hubiera casado con ese hombre, la simiente natural nunca hubiera nacido. Entonces, si Dios protegió tanto el curso de la simiente natural,
¿cuánto más no lo habrá protegido el para la espiritual, la simiente real? Satanás, devuélvelos. Suéltalos. Tú no los vas a sofocar allá en esas organizaciones y todo eso. Ellos son un pueblo libre. Déjalos en paz. Sí, suéltalos. La simiente real. Ahora, Dios hablando entonces de restaurar. Es de lo que está hablando aquí en Joel. Prediqué sobre esto en una ocasión antes y lo tomé desde otro ángulo. En cuanto no he entrado en eso tan detalladamente como es mi intención hacerlo hoy, y no tendré tiempo para hacerlo como debería hacerlo. Pero Dios está hablando aquí en Joel de... Dios está hablando de su árbol frutal que Él había plantado. Dios plantó un árbol frutal. Lo plantó en el día de Pentecostés. Y Él trajo ese árbol allí con un propósito. Él lo quería para que diera su fruto, la palabra de Dios. Él quería una iglesia que guardara su palabra. En cada edad, Eva había fallado en guardarla. Los judíos habían fallado en guardarla. La ley había fallado. Todo había fallado. Así que Dios plantó para sí un árbol. Un árbol. Pero recuerden, había dos árboles en el huerto del Edén, eso lo sabemos. Llámenlos ustedes como quieran, yo tengo mi idea. Pero como sea, uno de ellos era un árbol mancillado, se deshonró, y el otro no había sido deshonrado. Ese árbol de vida vino de Dios, del cielo. Dijo, vuestros padres comieron maná y están muertos, pero de este árbol ustedes comen y viven para siempre. Y el ángel vigiló ese árbol de vida desde el huerto del Edén, lo mantuvo en el Edén. Ese árbol de vida está en el Edén. Ahora, pues hablando espiritualmente, fíjense. Ahora, cuando Dios plantó este árbol, debía dar 9 clases de frutos diferentes. 9 clases diferentes, lo cual significa 9 dones espirituales. 9 frutos del Espíritu que corresponden con los 9 dones espirituales. Ese era el árbol de Dios. Él lo plantó en la tierra en el día de Pentecostés. Ahora, detengámonos. Siempre tan limitados por el tiempo. Voy a saltarme aquí algunas escrituras e iré al Salmo 1. David vio este árbol hace mucho tiempo. Y al escribir del gozo en sus cantos, eso fue lo primero de lo que escribió. Él vio este árbol y estaba plantado junto a corrientes de agua. Este árbol, él. Y él será como árbol. El árbol de Dios, plantado ¿dónde? Junto a corrientes, corrientes plural. Corrientes de agua, singular. No metodista, bautista, presbiterano, luterano y demás. No. Solo corrientes de una sola agua. 9 dones espirituales por el mismo Espíritu. 9 frutos del Espíritu viniendo del mismo canal. Será como árbol que es plantado junto a corrientes de agua. David lo vio y habló. Y dijo, bienaventurado es ese varón. Y fíjense, dijo que él no podía morir. Sus hojas no caen. No importa lo que hagan, ellos jamás matarán ese árbol. ¿Por qué? Por el lugar donde está plantado. Esa es la razón. Es por el lugar donde está plantado. Él está plantado junto a corrientes de agua. Pero fíjense, David dijo que sus raíces no morirán. ¿Saben? Tomen un árbol grande y viejo. Yo cuando era niño salía y acostumbrábamos, nosotros niños salíamos y teníamos un árbol grande y viejo bajo el cual nos sentábamos. Un árbol grande y viejo de haya. Los vientos soplaban y yo pensaba, parecía como que esa cosa era tan frondosa arriba que parecía que el viento lo dejaría en el suelo. Pero, ¿saben? Cada vez les que agradecemos una vez más por estar aquí. Yo creo que el Señor ha sido bueno, misericordioso con cada uno de nosotros, ¿no? Qué bueno es disponernos a escuchar su palabra y especialmente su mensaje. El mensaje que ha traído para cada uno de nosotros. El mensaje que ha traído para su novia. Amén. Y es el tiempo en el cual estamos viendo donde Él vino a restaurar no solo una cosa, no solo una parte, todas las cosas. A cada uno de nosotros vino para restaurarnos. Amén. Y solamente Él puede hacerlo es a través de su palabra. Es que nosotros podamos rendirnos a Él y podamos decir, aquí estoy. Amén. Como dije anteriormente, si usted tiene una petición, tiene una necesidad, Dios la conoce y así vamos a unirnos y vamos a estar orando a favor de esa petición. Amén. Oremos. Oh Padre,
bueno y bondadoso, excelentísimo Señor. Cuán grande y misericordioso es usted con cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Venimos a ti porque te necesitamos, Señor. Venimos a ti, Señor, porque sabemos y reconocemos que tú eres un Padre bondadoso y misericordioso, porque tú conoces y sabes, Señor, aún lo que está en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos primeramente, Señor, que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos ayudes en este nuevo día, en esta nueva oportunidad, en esta nueva jornada, en este tiempo en el cual estamos viviendo, Señor, donde es un tiempo crucial, Señor, donde es un tiempo de engaño, Señor, donde todo es tan sutil para el enemigo, para hacer creer a la gente, Señor, y engañar, Padre. Pero tú, Señor, enviaste una luz más grande. Tú eres más grande que cualquiera de esas cosas, Señor. Tú enviaste un mensaje, Señor, un mensaje de preparación, un mensaje de restauración, Señor. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros, Señor, si usted no nos hubiera recogido, no nos hubiera llamado, Señor? Oh Padre, nos unimos a esa petición, a esa necesidad de mi hermano, mi hermana, en cada lugar, Señor, donde quiera esté mi hermana o mi hermano, Señor, que él pueda rendirse a ti. Cada hijo, cada hogar, cada siervo, cada ministro, cada obrero en la manera correcta, Señor, que él pueda disponerse de acuerdo a tu voluntad, Padre. Oramos por las personitas que están en las cárceles, en los hospitales, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, Padre. Oramos por tu pueblo amado, Señor, una bendición para ellos te pedimos, Señor. Oh, Padre, cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Aquí estamos, nos colocamos delante de ti, nos disponemos y nos reportamos en esta nueva oportunidad, en este nuevo día que tú nos regalas, pidiendo tu dirección y tu guianza siempre, y que cada uno de mis hermanos pueda tomarte a ti por tu palabra, y que toda cosa, Señor, que haya traído el enemigo sea apartándose ahora mismo, y todo lo dejamos confiando y creyendo en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Les agradecemos por estar ahí, poder conectarse, no solamente para poder escuchar, sino que estemos siempre con Él conectados. Amén. Los invitamos a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde, estar unidos en oración, los unos por los otros. Recuerde que la oración es el oxígeno del creyente, del cristiano. Si a usted le falta el aire, se puede morir muy fácil. Entonces necesitamos tener esa comunicación y ese oxígeno que es la oración. Dios les bendiga. Shalom para todos.